Ahí usted ya lo tiene, el bautismo del Espíritu Santo. Si bien es cierto, hemos desarrollado durante todo este tiempo las diferentes etapas, los diferentes periodos que guardan relación eh, con ser hijo de Dios, y hemos desde el principio, desde la primera reunión, hablado sobre la importancia de ser hechos hijos de Dios y qué es lo que nos capacita para ser hijo, qué nos da el derecho de ser hijo de Dios. Y la verdad es que hemos ido viendo la forma en que el Señor lo dejó estipulado en su palabra, hemos ido viendo el desarrollo de esto y hablamos del bautismo de agua, que es el perdón de pecado, como más bien lo que refleja el perdón y remisión de pecado que hizo el Señor mediante su sacrificio aplicado a través de su bautismo, de su muerte a cada uno de nosotros. Así que hemos ido, con la ayuda del Señor Jesucristo, participando de esto. Y en la semana pasada estuvimos hablando, ¿no es cierto?, en relación al nacer del Espíritu. ¿Qué era nacer de agua? Lo vimos en varias semanas. De todas maneras, todo el material, insisto, que se ha ido produciendo a través de esta enseñanza va a quedar una vez, ¿no es cierto?, concluida la enseñanza también a disposición de los diferentes hermanos, tanto escrito como visualmente, si de ser posible, para que tengamos este material que es de consulta y que nos puede ayudar mucho a entender también una vez que lo tengamos a nuestro alcance. Entonces, eh, nacer del Espíritu. Y la semana pasada hablamos de esto y ahora vamos a hablar qué es el bautismo del Espíritu Santo, que aunque algunos de nosotros digan, ¿no es cierto?, que eh, ¿no es cierto?, la verdad que es un tema muy, muy conocido por la Iglesia del Señor Jesucristo, un tema bastante, digamos, ya eh, archiconocido. Sin embargo, creo que es importante volver a insistir en algunos de los procesos que guardan relación con esto. Y es lo que hoy día queremos ver, el bautismo en el Espíritu Santo. La escritura en relación a esto, y de donde queremos tomar, ya para introducirnos directamente ya al tema de hoy, está tomada, ¿no es cierto?, de una versión que se llama la Biblia del Siglo de Oro, que es, ¿no es cierto?, un lenguaje que al estudiarlo también, ¿no es cierto?, hay bastantes pasajes que son, yo he escogido este porque creo que también nos da una idea que es muy similar a a la versión que habitualmente usamos, pero que en este caso nos aclara algunas líneas en relación al tema. Y dice, Hechos 1, verso 5, de la siguiente manera: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén y amén. Esta es, ¿no es cierto?, la parte en la que ya queremos introducirnos el día de hoy, es el bautismo del Espíritu Santo. El texto ya lo vamos a leer, ¿no es cierto? Hechos 1:5. Si lo volvemos a repasar, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estas palabras de Jesús parecen sencillas a primera vista, y nosotros al leerla, como siempre lo leemos, parecieran muy simples en lo que él quiso decir. Y de hecho, nuestras interpretaciones en primera instancia es muy sencillo. Sin embargo, tengo que ser honesto también, que han sido causa de controversia y malas interpretaciones a través de los años para los diferentes grupos religiosos que se han extendido por todo el mundo desde aquel lejano día en la ciudad de Jerusalén. Es decir, desde aquel día cuando el Señor dijo estas palabras y quedaron plasmadas más tarde por el relato apostólico, eh, en sentido directo parece muy sencillo, pero la controversia que se ha generado por esto es mayúsculo. Es decir, hay una cantidad enorme de interpretaciones y también, de acuerdo a esas mismas interpretaciones, una cantidad enorme de errores en relación a esto. Por eso creo que es interesante y para mí es sumamente importante poder también detenernos algunos minutos en esta parte. Lo primero que debemos notar, lo primero que a mí me interesa que usted, ¿no es cierto?, juntamente conmigo podamos analizar,
es que debemos notar en la comparación que hace Jesús respecto al ministerio de Juan y al ministerio que sus discípulos recibirían dentro de algunos días. Está comparando el ministerio de Juan con el ministerio de los discípulos que iban a recibir dentro de algunos días, dentro de un periodo corto. El Señor compara esto, claro, porque le dice puntualmente hablando, ¿no es cierto?, Juan, y esa es la comparación, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero escucha cómo compara, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjese que en esta comparación el Señor inmediatamente le está poniendo en el tapete que hay una diferencia, que hay una diferencia respecto a lo que había ocurrido con Juan y lo que iba a ocurrir con ellos. Y en esa diferencia claramente no se encuentra en una aplicación personal de la ley. Quiero que esto también quede claro. El Señor no está diciendo que la diferencia que iba a haber entre los seguidores de Jesús y los seguidores de Juan era por algún concepto de la ley o una aplicación de algún concepto de la ley, sino que el Señor en su frase es directo y conciso. Por lo tanto, no es una aplicación personal de la ley o en la observancia de algún tipo de doctrina particular que les hubiese enseñado Jesús. ¿Se presta atención en eso? Es decir, el Señor más bien le dice que la diferencia que va a haber entre los seguidores de Juan, entre los que estuvieron en los días de Juan participando activamente en el ministerio de Juan y los seguidores que le estaban siguiendo a él, la gran diferencia era una experiencia personal que recibirían directamente del cielo. Ciertamente Juan bautizó en agua, pero ustedes, esa es la expresión directa traducida a nuestro lenguaje, pero ustedes, dentro de algunos días, dentro de no muchos días, en un tiempo corto, ustedes van a recibir una experiencia distinta. Fíjese cómo el Señor marca esa diferencia y le dice que esta experiencia que van a recibir, ¿no es cierto?, va a venir directamente del cielo. Esta experiencia, la Biblia la menciona frecuentemente en referencia a la parte de la actividad de Dios, es decir, del accionar de Dios en las personas. Constantemente el Señor menciona, con frecuencia, insisto, haciendo referencia a esta experiencia que las personas que creen en Él iban a recibir. Y esa experiencia es solo y se puede solo recibir mediante el Espíritu que al actuar en la humanidad y entre la humanidad, escuche, le dice que lo que ellos iban a recibir iba a venir del cielo y que no iba a estar solamente entre ellos, entre lo que iba a ocurrir como una comunidad específica. Quiero aclarar esto. No es lo mismo que estar con a estar en. Y el Señor también marca esta diferencia. Y es por esa razón que usted debe entender. Es decir, el Nuevo Testamento asocia particularmente el Espíritu Santo o al Espíritu Santo con la obra de Dios de regeneración. Y esta obra de regeneración no es actuando entre ellos solamente. Y esto es importantísimo. Esta regeneración, insisto, no es actuando entre ellos solamente, sino es actuando en ellos. Y esto es significativo, porque los verdaderos cambios a los que el Señor se refiere, el verdadero sentido de profundidad transformadora, no radica en actividades que se generen por medio de la interacción de los seres humanos unos con otros, sino de la interacción que iba a generar Dios mismo en los hombres, dentro de los hombres, en su interior. Por lo tanto, por eso nos habla de una regeneración y su morada en el hombre, es decir, en el interior de sus corazones. Por ello, a eso es que llama la atención el Señor cuando lo dice en el bautismo de Juan, ciertamente bautizó en agua. ¿Por qué? Porque el agua era una actividad que estaba al alcance y que el hombre la podía aplicar. Es decir, creían en Juan, sí, Juan, perdón, decía, creen en el que ha de venir. Esto lo hemos insistido muchas veces para que quede claro y creo que ya está más que claro en qué consistía el bautismo de Juan. Juan decía, ¿creen ustedes en aquel que ha de venir después de mí, que es más poderoso que yo?
¿Creen ustedes en el Mesías del cual yo estoy preparando el camino? Sí, creemos. Entonces vengan en un acto de fe pública, en esa fe que están poniendo en aquel que ha de venir y bautícense. Y ese era un bautismo de arrepentimiento, en ese sentido, de arrepentimiento al quebranto de la ley que ellos tenían y en la aceptación de aquel que venía a ser una renovación, que era el Mesías. Por lo tanto, ellos venían y Juan decía aquí, por eso es que Juan su ministerio lo desarrolló alrededor del Jordán, es decir, donde había agua, porque la base del ministerio de Juan, la base de la predicación de Juan era el bautismo en arrepentimiento, era el agua. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que dice? Sí, ciertamente Juan desarrolló su ministerio en un bautismo en agua, pero escúchenme, pero ustedes, dentro de no muchos días, ustedes van a ser bautizados no solo en agua, sino bautizados en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, esa experiencia era distinta, iba a ser diferente que ellos iban a recibir. A eso es donde apunta primero, una de las primeras, digamos, diferencias respecto a esto y la comparación que hace el Señor y por qué era importante que ellos entendiesen esta parte esencial de lo que el Señor quería decirle. Vamos a la Escritura, ¿no es cierto? Y ponga atención a lo que dice Juan capítulo 14, que es el mismo Señor Jesucristo hablando. Dice, y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador para que more con vosotros por siempre. Mire, antes de continuar, analicemos lo siguiente. Yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador. ¿Por qué le dice otro consolador? Porque obviamente en la expresión del Señor y en lo que está ocurriendo en su relación con ellos, el Señor los está preparando para que ellos sepan, y durante todo el ministerio del Señor nunca les encubrió que Él iba a ser quitado de ellos, que no iba a estar siempre con ellos, que no iba a ser el apoyo para siempre visible con ellos, de manifestación física. Entonces, cuando les menciona esto, constantemente les está diciendo que se preparen, porque la verdad, ustedes van a llegar el día donde desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Es decir, aprovechenlo ahora, le está diciendo, porque va a haber momentos donde ustedes no van a tener la oportunidad de verlo desde el punto de vista físico. Ahora, si el Señor los fue preparando, fíjese en esta expresión, dice, Él os dará otro consolador para que more con vosotros por siempre. ¿Por qué otro consolador? Porque sin duda alguna el Señor estando entre ellos era el que los consolaba, era el que los alentaba, era el que los fortalecía. Para cada uno de los discípulos del Señor, para todos sus seguidores, Jesucristo no era otra cosa sino un puntal enorme espiritual. Ellos tenían una seguridad tremenda, habían visto, ¿no es cierto?, el actuar del Señor. Habían visto cómo el Señor manejaba la materia. Él en sus manos podía, ¿no es cierto?, transformar la materia para su bendición para los hombres. Y eso está claramente probado, porque es imposible que de 5 panes y 2 peces hubiese comido tanta gente, a menos que aquel que tomase esa materia hubiese sido capaz de transformarla, ¿no es cierto?, de provocar en ella cambios que son sorprendentes. Entonces los discípulos sabían que con el Señor no tenían necesidad. Si tenían que pagar impuestos, ellos los habían visto. El Señor no necesitaba riqueza, no necesitaba andar con dinero, porque Él las había demostrado que Él era dueño de todo, pero Él también podía sacar de donde aparentemente no había nada, algo para hacerlo beneficioso para ellos. Tenemos que pagar el impuesto, tenemos que entrar a esta ciudad. ¿Cómo lo vamos a pagar? El Señor ve, toma a Pedro al mar, tira el anzuelo, el pez que tome, ¿no es cierto?, abre la boca y ahí va a haber una moneda. Sácala y paga por ti y por mí. No era una moneda pequeña. ¿Cómo ocurrió aquello? ¿Cuánto tiempo estuvo la moneda dentro del pez? No lo sabemos. Pero lo que la Escritura dice y señala directamente es de que el Señor tenía esa responsabilidad y tenía ese alto poder. Por lo tanto, ellos estaban seguros, tenían un consuelo con el Señor. Y su consuelo, ¿qué radicaba? Si estaban enfermos, Jesús los sanaba. Si tenían hambre, los alimentaba. Si ellos, ¿no es cierto?, estaban atormentados por demonios, el Señor los reprendía. Por lo tanto, era sin lugar a duda una fortaleza enorme para ellos. Pero fíjese,
Pero déjenme decirle, pero va a venir otro consolador. A eso se refiere. Es a saber, le dice ahora, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis. ¿Se da cuenta? Cómo el Señor en estas breves palabras le está demostrando, va a venir otro consolador que va a estar ahora para siempre con ustedes. Porque yo no voy a estar siempre, pero el que va a venir ahora va a estar para siempre con ustedes. Es a saber que este es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis. ¿Y ahora por qué? Porque mora con vosotros. Fíjese lo que decía yo hace algunos minutos atrás, cuando comenzamos. Porque mora con vosotros. Es decir, está con ustedes. Sin duda alguna que cuando él dice otro consolador, se está refiriendo a que el primer consolador, que era él, estaba con ellos, estaba entre ellos, porque mora con vosotros. ¿Quién es ese consolador? Pues el Señor, físicamente. Aquí estoy. Ustedes me ven, estoy con ustedes. Mora con vosotros, participan de él, le acompañan. Por lo tanto, el Señor, fíjese cómo él mismo se está revelando como el propio Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque ese Espíritu de verdad no es un espíritu que anda alrededor de ustedes solamente, es un espíritu que está con ustedes, es otro consolador, ¿sí? Que soy yo mismo, porque mora con vosotros. Y ahora fíjese, y será en vosotros. Y cuando dice será en vosotros, obviamente se está refiriendo a esa clave que nosotros decíamos hace unos minutitos atrás. Es decir, el Señor estaba con ellos, estaba a su alrededor, los acompañaba, dormía con ellos, caminaba con ellos, estaban ellos, ¿no es cierto?, a su alrededor y él constantemente en esos ministerios de sus 3 años alrededor. Pero, ¿no es cierto?, él les dice, pero es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo salga, pero vendrá otro que los ha de consolar y ahora no solo, sino estará para siempre. Pero ese es el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad el Señor ahora, ¿no es cierto? No abiertamente, pero sí, ¿no es cierto? Le está dando a entender la importancia que tenía que ellos entendiesen que Jesús era más que la simple expresión física de una manifestación, sino que ellos deberían entender de que Él, en esa esencia que lo llena todo, era también el mismo que había creado todo y que podía estar, ¿no es cierto?, eh, dentro de ellos ahora. ¿Cómo era posible? Eso no es un tema que nosotros podamos saber, pero Él les dice que ahora va a ser dentro de ustedes. Para, para cualquier estudiante sincero de la palabra de Dios, la expresión, más vosotros le conocéis porque mora con vosotros y será en vosotros, es clara referencia al que estaba con ellos en ese momento. Es a saber la persona de Jesús. Es decir, cualquiera que estudia las Escrituras y que ustedes le conocen, porque en ninguna de las expresiones, en ninguno de los evangelios, el Señor le dijo, mira, mira Pedro, te presento, aquí está el Espíritu Santo, salúdalo. Mira, mira Juan, aquí entendemos de que el Señor nunca utilizó esas expresiones. ¿Por qué? Porque cuando les dice, ustedes saben quién es, porque mora con vosotros, es porque ellos tenían claro conocimiento de que se refería a él mismo, estaba haciendo una referencia a la persona de Jesús, a su propia persona que estaba a su alrededor hasta ese momento. Por lo tanto, el Señor estaba declarando directamente que el otro consolador no sería sino el mismo, pero en forma espiritual, morando en el interior de ellos. Es decir, vendrá otro consolador, pero ahora yo no solo estará con ustedes, será en ustedes, estará dentro de ustedes. Entonces, recapitulemos. Cuando el Señor le menciona que será otro consolador y que no solamente estará con ellos, sino que será en ellos, ustedes le conocen, ustedes le han visto. ¿A quién le habían visto? Al Señor. Habían andado con él. Entonces, claramente, ellos entendían de que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el Señor se refería, era su propia persona, solo que ahora en forma espiritual, morando en su interior. Por lo tanto, todos los estudiantes serios de las Sagradas Escrituras, todo aquel que sea sincero en estudiar estos pasajes, puede llegar a concordar que el Señor
lo que les está diciendo es que ese mismo Espíritu Santo era el mismo. Entonces, recapitulemos. Cuando les dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? Si no es a la misma presencia del Señor estando en ellos. Fíjese que nosotros la gran equivocación que a veces cometemos es que aunque hablamos de que Jesús es el mismo Espíritu, tenemos como una idea inserta en nuestra mente que al hablar del Espíritu Santo, aunque no lo digamos, es como inherente en nuestra mente, que al hablar del Espíritu Santo como que hablamos de una dependencia distinta, como que habláramos de un ser distinto. Es decir, que yo necesito que entre una persona distinta dentro de mí, que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una esencia distinta, no es un ser diferente, es el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, para las congregaciones del nombre de Jesús, quizás no existan grandes complicaciones hasta este punto. Pero ahora fíjese, como a veces a nosotros nos gusta complicar ciertas cosas, sin embargo, una de las discusiones que cada vez se hace más frecuente es lo relacionado con la siguiente expresión: recibir el Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, las discusiones se generan en estos aspectos, en lo que va relacionado con recibir el Espíritu y ser bautizado en el Espíritu. Para algunos se trata de la misma experiencia. Por lo tanto, las expresiones se pueden usar indistintamente. Es decir, algunos dicen, no, recibir el Espíritu o ser bautizado en el Espíritu es lo mismo. Por lo tanto, podemos usarlo indistintamente, da lo mismo porque es la misma situación. Pero déjeme decirle y permítame decirle que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque hay algunos antecedentes bíblicos que nos muestran que existe una diferencia entre ambos sucesos. Es decir, existe una diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero pastor, ahora nos está confundiendo más porque yo tenía la película clarita, clarita, clarita sobre el Espíritu y ahora entonces, ¿qué voy a creer? ¿Cómo lo entiendo? Como diría, ¿no es cierto?, alguien hoy día, eh, calmado, tranquilo, no se ponga nervioso. Queremos, ¿no es cierto?, ir lentamente desarrollando el tema de hoy porque aunque estamos hablando del nacer en el Espíritu, que comenzamos la semana pasada, que guarda relación directa con aquel proceso de arrepentimiento, que el hombre es el primer paso, porque recuerde usted que el nacer de agua y nacer del Espíritu nos habla de un proceso que se genera en el momento de la conversión, aceptar a Cristo en el corazón, que es en la conversión. Por lo tanto, decíamos la semana pasada, si se acepta a Cristo Jesús como su Salvador mediante la conversión, entonces se está aceptando que entre el Señor en su vida. Y si entró el Señor en su vida, entró el Espíritu Santo. Entonces la gran diferencia radica ahí, en que nosotros podamos entender los conceptos bíblicos en relación a este punto y en relación a lo que el Señor nos menciona. Por lo tanto, por las palabras de Jesús, al recibir otro consolador, o en otras palabras, recibir el Espíritu Santo, porque escuche bien, recibirán otro consolador, le dice el Señor, y luego le dice, el Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo. Ese se refiere que va a ser el otro consolador. Pero claramente el Señor se está refiriendo a que ellos entendieran en la naturaleza de lo que iban a recibir. Jesús era el consolador, pero él estaba en una naturaleza física terrena. Pero el otro consolador va a estar en una naturaleza espiritual, pero seré yo mismo. ¿Me entiende? Estás mencionando a naturaleza, no a persona. Por lo tanto, cuando utiliza esa expresión, al decir otro consolador, en otras palabras, le está diciendo recibirán el Espíritu Santo. Es recibir a Cristo mismo, decíamos, en el corazón. Si usted recibe a Cristo mismo en el corazón, ¿a quién está recibiendo? Obviamente al Espíritu Santo, por medio de la fe. Si cuando decíamos, cuando usted se convierte al Señor y se convirtió porque la palabra tocó su corazón, lo que tocó su corazón y lo que actuó dentro de usted fue el Espíritu.
Espíritu Santo, porque el hombre por sus propios medios no puede generar cambio en el interior de las personas. El arrepentimiento y la conversión se produce por medio del Espíritu Santo, obrando en una persona a través de la fe. Por lo tanto, dando paso a través de este acto a la regeneración, o lo que el apóstol Pablo llama el hombre interior. Fíjese, cuando el Señor entra en la vida, en el interior de una persona, lo que se genera es una regeneración interna dentro. Y esta regeneración, Pablo la llama el hombre interior. Pablo sostiene entonces que hay un hombre exterior, que es el hombre carnal, físico, como nosotros somos en nuestra naturaleza pecaminosa, pero luego dice que nosotros fuimos engendrados y fuimos, ¿no es cierto?, cambiados en nuestro interior, y aparece por primera vez el término un hombre interior, un hombre renovado en su interior. ¿Renovado por qué? Obviamente no por ideas filosóficas, ni siquiera por ideas de la ley, más aún, ni siquiera por textos definidos que tengan que ver con una administración mental de aquellos textos, es decir, una comprensión de un determinado pasaje. No, él se refiere que la regeneración interna se produce por medio de la presencia del Señor. Entonces, veamos, ¿no es cierto? Y vamos a lo que la Escritura nos señala en estos pasajes, en este texto. Recibir el Espíritu, que es lo que estamos desarrollando. Pensemos en el término recibir el Espíritu. Y señalábamos, ¿no es cierto?, que si está hablando del Espíritu, otro consolador, está hablando del Espíritu Santo. Por lo tanto, recibir el Espíritu Santo es recibir a Cristo mismo, por medio de la fe, el cual genera un cambio interior que da paso a lo que Pablo llama el hombre interior. ¿Por qué? Por medio de la aceptación de Jesucristo en la vida de un hombre. Fíjese lo que nos dice Efesios 3, 16 y 17. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué espíritu? Espíritu Santo. Está hablando de la deidad, está hablando de la divinidad y dice, ¿no es cierto?, porque por medio de ese espíritu en nuestro interior, y ahora dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Se da cuenta? Que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, al recibir a Cristo por la fe en nuestros corazones, obviamente nace el concepto de un hombre interior. Por eso es que Pablo dice que pasamos de muerte a vida. Si no, vana sería nuestra fe y vano sería nuestro bautismo, porque entonces, ¿para qué bautizarse si el hombre, al ser bautizado en agua, sigue siendo el mismo? Es decir, si el bautismo en agua no tuviese valor, ¿se da cuenta? El Señor simplemente lo habría obviado. Y para Él sería lo más importante simplemente hablarle a las personas, hablarle a la gente y enséñenle, adoctrínenle para que reciban el Espíritu Santo, para que hablen en lenguas, para que... El Señor no dijo eso. El Señor envió a los suyos, dice, a que adoctrinaran a los gentiles, ordenándoles que sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el Señor le da a entender de que ese primer paso, esa primera instancia, ese momento es crucial para el ser humano, para el convertido, porque usted no puede tener un hombre interior renacido, revivido, pasar de muerte a vida, si no es por medio de la aceptación de Jesucristo en su corazón. Y esto es necesario para que el hombre pueda entender que el convertimiento es real y es verdadero solo cuando Cristo está en su corazón. Que habite Cristo por la fe, dice Pablo, en vuestros corazones. ¿Se da cuenta? Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta expresión da a entender la importancia que tiene creer en que aceptar a Cristo como su Salvador y haberse convertido es
una de las situaciones, por no decir la situación más importante del creyente en su conversión. Y es justamente a la parte que hoy día estamos apuntando, porque es una de las partes que menos importancia se le ha ido dando con el paso de los años. La primitiva iglesia, en los días de los apóstoles, para ellos lo más importante era que la gente sea bautizada en el nombre de Jesucristo, sean perdonados sus pecados, porque ellos habían entendido que esto era el punto crucial para un nuevo nacimiento. Si la persona no pasaba por este proceso convertido plenamente, de nada servía todo lo demás. Lo dijimos en algunas semanas atrás. Y vuelvo a insistir en eso. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y el Señor, que esta era una prueba y una demostración para Pedro, porque Pedro, siendo judío y siendo celoso de la ley, siendo celoso de las experiencias espirituales que podían tener con Dios, él había recibido en su corazón una tremenda experiencia por medio del bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto, algo que lo transformó completamente. Y ahora, cuando llega a la casa de Cornelio, él sintiéndose, ¿no es cierto?, muy beneficiado, vamos a decir, ¿no es cierto?, tremendamente honrado por tamaño don, él, ¿no es cierto?, ahora con plena certidumbre de fe, plenamente convencido en la potencia de la palabra de Dios, va y les predica sobre el arrepentimiento a esa gente. Y para su sorpresa, mientras está hablando, cae esa misma experiencia que él como judío, como conocedor de la ley, como preservante y guardador de las promesas de la ley, había guardado y tenían en su corazón. Para su sorpresa se da cuenta que esa experiencia que a él lo realzaba también cae sobre los gentiles que nada o poco sabían de la ley y de los conceptos de la ley que tan celosamente ellos guardaban. Y ahora, para su sorpresa, cuando esto ocurre, alguien le pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y sabe lo que dice Pedro? Pedro nos dice, bueno, están listos, han recibido el Espíritu Santo, entonces ustedes aquí hasta aquí están ya. Pedro le dice, bueno, ahora, ¿qué impide que ellos sean bautizados? Ahora no hay ningún impedimento para que ellos sean bautizados porque ya han recibido el poder del Espíritu Santo. Fíjese que Pedro dice que entendió que si algo tan valioso como el Espíritu Santo estaba, ¿no es cierto?, dentro de ellos, era entonces necesario que ellos se bauticen, porque el bautismo en el Espíritu Santo no cambia o no anula el ser perdonado sus pecados, porque el nuevo nacimiento se genera ahí. Aunque ellos ya habían recibido el Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo, lo que debemos entender es los procesos que ya estaban ocurriendo en el corazón de Cornelio y los que estaban allí presentes. Es decir, cuando Pedro predicaba, cuando Pedro estaba hablando, ¿por qué cayó el bautismo del Espíritu Santo en ellos? Déjeme decirle que no muchas veces hablamos de esto, pero por una sola razón, porque mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo, que es Cristo mismo, estaba ya actuando en el corazón de esas personas. Más aún, el Espíritu Santo estaba actuando del mismo momento en que este hombre, Cornelio, había sentido en su corazón un llamado. ¿Por qué fue a buscar a Pedro? Porque recibió una revelación que él tenía que ir a buscarlo porque había algo que él tenía que conocer. Es decir, antes de que Cornelio conociese a Pedro, ya el Señor estaba actuando en su corazón. Es decir, el Espíritu Santo ya estaba en él, actuando. ¿Se da cuenta de lo profundo que es esto? Es decir, cuando la palabra es hablada con virtud, del Espíritu Santo empieza ya a actuar en las personas, los empieza a tocar, se empieza a mover. Entonces, si la persona abre su corazón y dice, acepto al Señor como mi Salvador y la palabra lo tocó, si Cristo entró el Espíritu en él, el Espíritu Santo. ¿Se fija? Entonces, al recibir a Cristo en el corazón no se produce solo por la aceptación de una doctrina determinada, cual sea esta, sino más bien por la aplicación del mandamiento de Dios en relación con el perdón de pecados. Es decir, mediante el bautismo en agua, que es cuando la criatura
obtiene las promesas y sella el pacto mediante la gloriosa y preciosa sangre de Jesucristo aplicada a su renovación. Insisto otra vez, qué importante es aceptar a Cristo, porque cuando el hombre acepta a Cristo y se siente arrepentido de ser pecador y dice, yo quiero, ¿no es cierto?, tomar el nombre de Jesucristo, quiero, ¿no es cierto?, recibir al Señor en mi corazón, quiero, ¿no es cierto?, vivir para siempre con Él, es que porque el Espíritu ya está actuando en esa persona. Más aún, por haberse convertido, el Espíritu Santo ya lo está recibiendo. Escuche, está recibiendo a Cristo. Y si se recibe a Cristo en su corazón, lo que está recibiendo es el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el hombre es bautizado en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, la criatura obtiene las promesas y sella el pacto mediante la sangre de Jesucristo aplicada ahora a esa renovación. ¿Se da cuenta la importancia que tiene el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero en un verdadero convertido? Por ello es de que yo insisto y hemos insistido durante todos estos capítulos que cuando las personas, cuando nosotros, cuando nuestros hermanos no le han dado la importancia de vida al bautismo y no se ha instruido adecuadamente sobre el bautismo en las aguas bautismales, es porque no se ha entendido la profundidad que tiene este acto y los cambios radicales que se generan en las personas. Por ello creo que es necesario entender que el bautismo en agua es mediante la fe del Señor una tremenda, pero tremenda, ¿no es cierto?, responsabilidad y al mismo tiempo una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque mediante esta aplicación el hombre pasa de muerte a vida. El hombre en su naturaleza es muerto, sepultado y resucitado en el mismo acto. ¿Resucitado qué? Resucitado en el hombre interior. ¿Por qué entonces? ¿Cuándo empieza a correr la aplicación de un hombre interior? ¿Cuándo empieza a actuar el hombre interior? El hombre interior no empieza a actuar cuando el hombre por la fe habla en lenguas en un momento determinado. No, el hombre interior se genera cuando pasa de muerte a vida por medio del perdón que se genera por Jesucristo entrando al corazón de una persona. Insisto, cuando Cristo entra al corazón de una persona, lo que entró fue el Espíritu Santo. Recibió el Espíritu por la conversión. Hemos tomado el tiempo en esto porque creo que es tremendamente necesario, importante declararlo. Veamos algunas de las escrituras que respaldan lo que acabamos de mencionar para ir, ¿no es cierto?, ya lentamente viendo esto. Efesios 2:13 dice, más ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjese, ¿por qué usted fue hecho cercano al Señor? Obviamente por el sacrificio del Señor. Dice por la sangre. Está hablando de su sacrificio en conjunto. En Cristo Jesús, ahora vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa sangre en la vida, en el ser humano, es justamente el proceso de que se genere la conversión y en la aceptación de Jesús para el hombre aplicado en su corazón. Esa sangre por medio de la fe en ese sacrificio. Colosenses 2:13. Y a vosotros, fíjese, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Y preste atención a esto, que es tremendamente decidor. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, pregunto, ¿cuándo el Señor te da vida a ti? ¿No es cuando te perdona todos tus pecados? ¿No es lo que dice el apóstol? Vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Los pecados son perdonados cuando se recibe el bautismo en el Espíritu Santo? No. Los pecados son perdonados cuando usted, su lengua es, ¿no es cierto?, traspasada y empieza a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le da que hablase. No.
Sus pecados son perdonados cuando usted, ¿no es cierto?, se le insiste que tiene que hablar en lengua. No, sus pecados son perdonados cuando usted toma el nombre de Jesús y se arrepiente con sincero corazón. Porque en ese acto usted está pasando de muerte a vida. En ese acto usted está recibiendo vida juntamente con Él, porque Él en ese acto le está perdonando sus pecados y al perdonarle sus pecados usted está naciendo una nueva vida y ahora se genera el hombre interior. Y ese hombre interior ha sido engendrado, renovado por medio del Espíritu Santo, que es la presencia misma del Señor en su corazón. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo importante que es todo esto? Y lo importante que es poderlo tener claro en relación a los pasajes que acabamos de mencionar, que el mismo Señor nos habló. Entonces, como podemos observar y nos damos cuenta, por las palabras de Jesucristo, como también por las expresiones del apóstol Pablo, no puede haber ninguna renovación en el interior del ser humano a menos que habite Cristo en su corazón. Y para que esto ocurra debe ser aplicado el perdón de pecados primero. Y si estos procesos se han cumplido a cabalidad en la persona, no sería equivocado sostener que Cristo ha entrado en su corazón. ¿Se da cuenta? No es equivocado pensar que Cristo entró en su corazón. Es decir, cuando se aplica en usted el perdón de pecado, si estos procesos se han cumplido a cabalidad en la persona, cuando digo a cabalidad, insisto otra vez en la idea que hemos también desarrollado en varias reuniones, cuando la persona o cuando alguien en general toma el nombre de Jesucristo, pero no está verdaderamente arrepentido, es solo un chapuzón, es solo un baño, es solo, ¿no es cierto?, un haberse mojado, pero no ha ocurrido nada en usted, ni en mí, o en la persona que sea. Por eso es que es importante tener conciencia de que el verdadero sentido está en la conversión real, en el convertimiento real. Cuando yo tomo el nombre de Jesucristo totalmente convencido y me convierto a cabalidad, en ese momento se aplica el perdón de pecados por medio del bautismo y en ese mismo momento, al ser levantado del bautismo, yo estoy recibiendo nueva vida por medio de que Cristo ha entrado en mi corazón, por esa regeneración. ¿Se da cuenta? Otro punto que también conviene aclarar es que de acuerdo con las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo comienza a actuar, como lo hemos dicho, en una persona desde el momento mismo de su conversión a Jesucristo. Pues el mismo Señor dijo que lo único que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Esto lo hemos sostenido, lo hemos desarrollado y hemos visto. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando habla del Espíritu de verdad, en Juan 16, dice que cuando este Espíritu de verdad venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cómo podemos sostener que una persona al convertirse y se arrepiente de verdad y de sincero corazón, qué es lo que actúa en él? Obviamente el Espíritu de verdad, del cual el Señor nos mencionaba, que era el mismo Espíritu Santo, que en el fondo es el mismo Señor. Entonces, lo que está diciendo es que por medio de esa conversión, el Espíritu Santo empieza a actuar en una vida del mismo momento en que la persona está recibiendo una conversión a Jesucristo. Por otra parte, la palabra de Dios señala que Jesús, decíamos, es el Espíritu. La semana pasada lo vimos también en esta expresión.
Por lo tanto, recibir a Cristo en el corazón mediante una genuina conversión es recibir el Espíritu Santo. Según de Corintios 3:17, esto lo leíamos la semana pasada. Dice, ¿no es cierto? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si nosotros unimos estos dos antecedentes, que el Espíritu de verdad es el que convencerá al mundo y el Señor es el Espíritu, podemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo se recibe en el momento en que pasamos de muerte a vida, ya que el único que puede dar vida es el Espíritu de Dios. Y sin duda, esto ocurre en el momento en que nacemos de Espíritu en las aguas bautismales. Es decir, en el momento en que nacemos de Espíritu en las aguas bautismales, es cuando se está generando este cambio, este hombre interior. Esto es lo que la Escritura nos señala. Veamos, ¿no es cierto?, lo que acabamos de mencionar y veamos, ¿no es cierto?, lo que nos dice la siguiente Escritura. Bueno, Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Eso lo decíamos, y de juicio. Y también decíamos que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, el Señor es el... Si estos dos aspectos se unen, si el Espíritu del Señor es el mismo Espíritu que ha de convencer al mundo de pecado, es la misma presencia del Señor, estamos hablando de uno mismo, no de otro, sino de Cristo mismo. Esto produce lo siguiente, lo que Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se da cuenta? Si el Espíritu es el que da vida, nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que le dio vida a usted? ¿Qué lo hizo pasar de muerte a vida por las aguas bautismales? ¿No fue la misma presencia del Señor? ¿No fue Cristo mismo y por ende no fue el mismo Espíritu Santo? Entonces, si usted pasó de muerte a vida en las aguas bautismales, lo que usted estaba recibiendo, déjeme decirle, era el Espíritu Santo. Usted estaba recibiendo el Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu. ¿Se da cuenta? Quiero entrar, porque no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero me gustaría, ¿no es cierto?, ir entrando en otro asunto que es tremendamente importante, que va relacionado también con esto, que va de la mano para cerrar todo el ciclo en relación a esta parte, que es un antecedente importante que va relacionado con lo que ocurre cuando Jesús aparece a sus discípulos después de su resurrección. Cuando Jesús aparece después de su resurrección, Juan relata que Jesús sopló sobre ellos y menciona algo muy importante, según Juan 20:22, y en todas las traducciones conta que Él les dijo, después que sopló: recibid el Espíritu. Dice que el Señor sopló sobre ellos, Juan 20:22. Esto lo cito en particular porque fíjese que este pasaje ocurrió antes del aposento alto. Es decir, antes de que se manifestaran las lenguas, Jesús les dijo: recibid el Espíritu. Algunos enseñan que Jesús les habló en lenguaje futuro para poder hacerlo coincidir con lo que ocurrió en el aposento alto. Es decir, algunos sostienen, dicen, no, es que cuando él dijo recibid el Espíritu, le estaba diciendo, ustedes van a hablar en lenguas después, van a recibir, es decir, el lenguaje futuro. Pero habría sido mucho más sencillo para el Señor decir, van a recibir el Espíritu. Pero el Señor lo dice en tiempo presente. Soplando en ellos le dijo, recibid el Espíritu. Juan sostiene que Jesús se dirigió a ellos así, directamente. Reciban el Espíritu. Y sopló sobre ellos. Entonces, este es como quien dice, es como una pequeña piedra en el zapato de muchos creyentes. Una piedra en el zapato para muchos de nosotros en el sentido de poder explicar el por qué ocurrió eso. Creo que no, insisto, no, tal vez no tengo, o como quien dice, como una panacea al respecto. Pero fíjese, creo que la Escritura es la que nos enseña, y la explicación más sencilla para esta Escritura es que al recibir el Espíritu Santo, o el recibir el Espíritu Santo, no es lo mismo que el ser bautizado en el Espíritu. Eso es lo que estamos desarrollando.
Si el Señor le dice, reciban el Espíritu Santo, y luego le dice, pero ustedes van a recibir o van a ser bautizados en el Espíritu Santo, obviamente, desde un lenguaje sencillo, no son lo mismo. Estamos hablando de la misma esencia espiritual, estamos hablando del mismo poder. Sin embargo, la experiencia que se vive entre uno y otro caso no es lo mismo, entre un suceso y otro. Por lo tanto, ¿qué podríamos entender? Que cuando el Señor sopló en ellos y le dijo, recibid el Espíritu, no es lo mismo que ser bautizado en el Espíritu Santo. Y esto concordaría plenamente con lo que nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Porque tendría yo que decir, bueno, cuando el hombre cree firmemente o fielmente en Jesucristo como su Salvador y la acepta, recibe al Señor en su corazón, sus pecados son perdonados. Y por ser perdonados sus pecados, el Señor entró en su corazón. ¿Qué está ocurriendo ahí? Está recibiendo el Espíritu, obvio. Está abriendo su corazón y está recibiendo a Cristo y está recibiendo el Espíritu. Pero el Señor más tarde le dice, pero no solo van a recibir el Espíritu, sino que serán bautizados en el Espíritu. Ah, y aparentemente aquí la Escritura nos está diciendo que no son lo mismo. Por eso es que yo no creo en aquellos que dicen que es la misma situación y por lo tanto da lo mismo indistintamente hablar de recibir el Espíritu que poder ser bautizado en el Espíritu. Esto también concordaría con lo siguiente. Plenamente en que cuando nosotros a un creyente que no ha hablado en lengua le decimos usted no tiene el Espíritu Santo, eso es equivocado. La persona sí tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo único que produce que se convierta al Señor es el Espíritu, porque actúa dentro de él y no se puede convertir si no es del Espíritu. Segundo, porque la persona en su convertimiento real y verdadero abrió su corazón y entró Cristo en su corazón, y al entrar Cristo en su corazón está entrando el Espíritu Santo. Tercero, porque la persona pasa, dice la Biblia, de muerte a vida por medio del bautismo. Y si pasa de muerte a vida por medio del bautismo, ¿qué dice la Biblia? Que es lo único que da vida, el Espíritu. Por lo tanto, el hombre, para pasar de muerte a vida, y recibir una esencia de un hombre interior, tiene que haber ocurrido un acto en su interior que lo haga nacer de nuevo, que lo haga nacer en el Espíritu. Y obviamente eso es recibiendo el Espíritu. Por lo tanto, por estas tres razones podríamos sostener que la persona arrepentida verdaderamente, y eso explicaría también el por qué un verdadero convertido al Señor tiene los frutos del Espíritu, aunque no haya hablado en lengua. Eso explicaría el por qué. Cuando hay un verdadero convertido, cuando hay personas que se han convertido de verdad y usted los ve que han aceptado al Señor como su Salvador y reciben el nombre de Jesucristo y son fieles al Señor y son fieles a la obra de su nombre y ve que estas personas son sinceros, son llenos de amor, son dadivosos, son honestos, son limpios en su actuar. Y luego venimos nosotros y decimos, ¿cuánto tiempo hace que usted se bautizó? Bueno, 3 años. ¿Y ha hablado en lengua? No, la verdad, usted no tiene el Espíritu. Equivocado. Porque todos los frutos que demuestra el hombre por su convertimiento son frutos del Espíritu. Nadie puede ser fiel, nadie puede ser lleno de amor, nadie puede mostrar los frutos del Espíritu si no está el Espíritu. Si los frutos de la carne, dice Pablo, que son manifiestos, pero también son manifiestos los frutos del Espíritu. Entonces, si están los frutos del Espíritu, si está la fidelidad, si está la honestidad, si está el amor, si está todo lo que revela un ser, ¿no es cierto?, renacido por el Señor, entonces, ¿cómo no puede estar el Espíritu ahí? Entonces, sí, recibió el Espíritu. Ajá. Entonces, expliquemos la otra parte. Entonces, el Espíritu Santo está en ellos. Para que se cumpliese la segunda parte ahora del nuevo nacimiento, es decir, el nacer del Espíritu, es cuando se produce por medio del agua y del convertimiento entrando el Señor en su corazón. Y esto no podía ocurrir hasta que Jesucristo se levantase. Volvamos al principio. Dicho de otra manera, los discípulos de Jesús necesitaban que entrase en ellos el Espíritu Santo para que se cumpliese la segunda parte del nuevo nacimiento.
necesitaban que entrase el Espíritu Santo. Es decir, el nacer de espíritu. Y esto no podía ocurrir hasta que Jesucristo se levantase de los muertos, ya que solo después de esto el bautismo para perdón de los pecados en el nombre de Jesús sería eficaz. En otras palabras todavía, más sencillo, antes que Jesús soplase sobre ellos, antes que Jesús soplase, aún no habían nacido de nuevo. Su hombre interior seguía estando muerto y ninguno de ellos estaba sepultado a muerte con Cristo por el bautismo, porque el bautismo todavía no ocurría. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no ocurría? Porque el Señor todavía no era crucificado. ¿Me entiende? Entonces, sin embargo, al entrar en su interior el Espíritu Santo, se estaba aplicando la sangre del nuevo pacto, pero a pesar de esto necesitaban una experiencia aún mucho más profunda para poder resistir lo que les deparaba el futuro. A esta experiencia Jesús la llama ser bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, cuando sopló en ellos, recibieron el Espíritu. Claro, ¿por qué lo estaban recibiendo ahí? Porque todavía en ellos no se aplicaba el bautismo en las aguas. Pero el Señor ahora estaba compartiendo su esencia dentro de ellos, haciéndolo nacer en el Espíritu y dándole acceso, ¿se da cuenta? Porque Él todavía estaba presente con ellos, dándole acceso ¿a qué? A un nuevo nacimiento o un hombre interior. Y luego que ellos estaban, digamos, recibiendo ese espíritu, el Señor les dice, pero no se muevan de Jerusalén hasta que sean bautizados o sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, no es lo mismo, bíblicamente hablando, recibir el Espíritu que ser bautizado en el Espíritu. Quedamos hasta aquí en esta parte. Si todavía quedan dudas, no se preocupe porque quedan otros capítulos en relación a esto del bautismo y a esto del Espíritu Santo para ir desarrollando. Pero como vamos paso a paso, lentamente para ir, ¿no es cierto?, aclarando ciertos conceptos y que por lo menos usted vaya viendo o teniendo una visión un poco más amplia sobre este nuevo nacimiento. Ya hasta aquí hemos visto que el nuevo nacimiento consta de dos partes: nacer de agua y nacer de espíritu. Pero también hemos visto que ese nacer de agua y nacer de espíritu no son, digamos así, prolongada en el tiempo, sino que nacer de agua y nacer de espíritu ocurren en el mismo momento de la conversión y en el mismo momento de ser bautizado. Es decir, usted nace de agua porque está en ese momento aplicándose todos los conceptos del perdón de pecado. Desarrollamos en su momento por lo menos 3 explicaciones en relación a nacer de agua, que no lo voy a explicar de nuevo. Y el nacer del Espíritu es producto de ese cambio que se genera en su interior al entrar Cristo en ese mismo momento por medio de la conversión y por medio de la aplicación del perdón de sus pecados. Entonces, nacer de Espíritu no es una acción que ocurre después de muchos días cuando usted habla en lengua, no. Usted nació en el Espíritu en el momento en que usted fue bautizado, estamos hablando de verdad. Porque en ese momento usted pasó de muerte a vida y en ese momento usted estaba recibiendo la naturaleza del Señor por medio de que Cristo estaba entrando en su corazón a través de la aplicación del perdón de sus pecados. Y entonces, el hablar en lengua y el bautismo en el Espíritu Santo, es un bautismo de poder, es una unción especial, es una acción que produce el mismo Espíritu en la persona para darle una autoridad para el servicio. Y eso es lo que procuramos y eso es lo que guarda relación con el ser bautizado con el Espíritu Santo. Lo que quede por delante, esperamos poder irlo desarrollando más tarde, ¿no es cierto?, en relación a la palabra del Señor Jesucristo, en lo que nos quede por delante. Que el Señor Jesús les bendiga, que el Señor Jesús les alcance y abra todavía más nuestros entendimientos. Ahora pasamos al proceso de las preguntas. Si es que hay alguna pregunta en relación a este tema, en relación a lo que llevamos hablado hasta ahora en esta parte. Así es que
estamos todo oídos. No sé si hay alguna pregunta hecha en el chat o algún hermano va a hacer la pregunta aquí directamente, ¿no es cierto?, a través de las pantallas. Se abren, ¿no es cierto?, ya las posibilidades para que Pastor, podamos verlo. Amén. bueno, hasta el momento no ha llegado ninguna pregunta en el chat, por lo menos de la enseñanza con respecto a lo de hoy. ¿Ya? Lo que sí quedó una pregunta pendiente del culto del miércoles pasado. ¿Ya? Cuénteme. Y dice si no soy bautizado por aguas, ¿soy salvo? Bueno, esa pregunta la Esa pregunta respondimos. quedó pendiente. Sí, no, pero la respondimos la semana, pero vamos otra vez a aclararla. Recordemos que dijimos que la salvación, porque la pregunta es, si yo no soy bautizado en el nombre de Jesucristo o no soy bautizado, ¿soy salvo? Tenemos que pensar de que la salvación no es un proceso sencillo ni es un proceso unilateral. Esto significa que no está solamente en una línea. La salvación muchas veces nosotros la subeditamos solamente al bautismo en el nombre de Jesucristo, pero ese es el proceso que se aplica a la iglesia. Es decir, ¿qué es lo que le exige el Señor a su iglesia? Y lo decíamos la semana pasada, porque el Señor a su iglesia dice que es su esposa. Y siendo su esposa, la exigencia que el Señor le da a su esposa es, ¿quiere ser mi esposa? Correcto, pero el que no naciere de agua y no naciere de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Obviamente la esposa, que es la esposa del Cordero, que es la iglesia, tiene la responsabilidad hoy día, que son las vírgenes, de recibir el llamado para ser la esposa del Cordero. Y ellos obviamente a la iglesia se le exige y se le da como condiciones que para ser esposa tiene que haber pasado por estos dos procesos, o más bien dicho, por este proceso que va unido con el nacer de agua y nacer del espíritu, que es la regeneración interior y al mismo tiempo es la preservación de su vida en constante crecimiento por medio de ese espíritu que nos va renovando, dice Pablo, de día en día. Entonces, eso es aplicado para la iglesia y somos salvos y somos aplicados en ese sentido. Entonces, si usted y yo, siendo parte de la iglesia, se nos da esa oportunidad, pero las personas la rechazan y no se bautizan, dice el Señor, no soy yo, dice la palabra, dice, aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Pero esto es sencillo de explicar por qué. Porque la pregunta es, cuando la persona no se bautiza, ¿por qué no se bautiza? Porque no creyó. Las personas y los seres humanos, aquellos que se le ha predicado y que se le ha hablado y que se ha dado cuenta que hay gente que mucho tiempo se les está hablando y se le ha mostrado y dice, sí, sí, me gustó, bonito, pero nunca, ¿no es cierto?, acepta o no, nunca toman la decisión. ¿Pero por qué no toman la decisión? Porque literalmente el Señor dice que el que no creyere, la persona no acepta, es porque no creyó, independientemente de las razones que dé. Porque si el hombre creyera y creyera de la necesidad que tiene y de todo lo que dice la palabra para él, obviamente, si lo cree, se bautiza. Entonces la persona que no se bautiza en esta dispensación que está hablándole el Señor a su iglesia, los que no se bautizan en esta dispensación obviamente no pueden ser salvos por esas razones que estamos hablando. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que están en otras condiciones? Hablábamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de las personas que han existido y han vivido en este mundo antes del periodo de la gracia, del periodo, ¿no es cierto?, de la iglesia. Y digamos un ejemplo, y lo mencionamos en un momento. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con aquellos aborígenes que son de nuestro propio país, de nuestro propio terreno, nuestra propia tierra? ¿Qué sucede con un indígena, por ejemplo, que no puede ser eh, condenado por ley porque no conoció la ley? Obviamente, la ley me refiero a los mandamientos que el Señor le dio a Israel, porque antiguamente, antes que llegaran los españoles, ¿no es cierto? Cuando llegaron los españoles, bueno, antes que llegaran los españoles a Chile, las personas obviamente no conocían el Evangelio. ¿Y qué sucede con aquellos aborígenes, con aquellos indígenas que murieron antes de conocer el Evangelio? No pueden ser condenados por el Evangelio. Imagínense lo siguiente, un indio X, una persona, un aborigen X, que delante del Señor en el trono blanco y el Señor le dice, bueno, tú, y le das un nombre, vas a ser condenado. Pero el indígena podría decir, ¿pero por qué? Bueno, porque tú no creíste a mi palabra. Y podría decir, pero yo nunca oí tu palabra. El Evangelio no había llegado. Entonces, obviamente esas personas no pueden ser condenados por el Evangelio porque no conocieron el Evangelio.
No pueden ser condenados por la ley porque menos conocieron la ley. Entonces, esas personas entran otros criterios que no son míos, sino son los criterios de Dios para poder ser juzgados. Obviamente existe una manera, sí, el Señor establece, ¿no es cierto?, de que existe la forma en que Él nos va a proceder para enjuiciar a cada una de las personas. Otro ejemplo, ¿qué sucede, por ejemplo, si un niño muere? Muere sin un hijo de una persona, de un vecino que no conoce al Señor. Este niño muere, se da cuenta que esto la semana pasada sí lo hablamos. Si un niño muere, un hijo de un vecino, y este niño, ¿no es cierto?, sus padres obviamente no conocen al Señor, y por lo tanto el niño murió. No fue parte de la iglesia porque nunca estuvo dentro de la iglesia, independientemente de ser presentado, porque aquí nosotros aplicamos una serie de otros criterios que también son equivocados. Nosotros decimos, bueno, ese niño en realidad, si se hubiese sido presentado, habría sido salvo, pero en realidad no es el proceso. Lo que el Señor nos dice no es eso, porque partamos de la siguiente base. El niño del vecino lo traen y lo presentan, correcto, pero el niño no está bajo la promesa porque sus padres no están bajo esa promesa. Entonces, ¿qué sucede? Que ese niño del vecino muere, va a la sepultura. Pregunta número 1, ¿qué sucede con ese niño después de muerto? ¿Es condenado? No es condenado. Bueno, pero si no es condenado, entonces, ¿qué sucede con él? Derechamente ese niño no tiene parte en la primera resurrección. Eso significa que no puede ser levantado en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no es parte de la iglesia. Porque no es parte de la iglesia, no porque sea un niño, no porque no se haya bautizado, no porque no haya recibido el Espíritu Santo, no es parte de la iglesia porque no está bajo la promesa que el Señor, ¿no es cierto?, alcanza, o que por medio del Señor se alcanza por aquellos que son adultos, que son sus padres. Un ejemplo, cuando un israelita, ¿no es cierto?, era pequeño y moría, porque también morían israelitas pequeños, cuando un israelita moría, la pregunta es, ¿tenía derecho a las promesas? Sí. ¿Por qué? Si era pequeño, aunque él no tenía conocimiento, pero era, ¿no es cierto?, tenía derecho a las promesas por medio de la fe que le había sido dada a sus padres, o en otras palabras, la promesa de la cual estaban sus padres los alcanzaba a ellos. De la misma manera, el caso nuestro, los que somos adultos y nuestros hijos están en edad todavía infantil, son todavía niños, nuestros hijos están bajo la promesa. Por lo tanto, si un hijo de un creyente, y esto es de lo delicado, si un hijo de un creyente todavía es infante y muere, ese niño, ¿no es cierto?, es salvo, es parte de la iglesia, incluso aunque sus padres sean condenados. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Señor viene y sus padres, aunque son parte de la iglesia, pero sus padres en el momento del arrebatamiento no están preparados, se quedan. Pero ese niño que partió antes es parte de la iglesia porque él estuvo bajo la promesa y no quebrantó el mandamiento porque murió siendo niño. Entonces, nuestros hijos, por estar bajo la promesa, son parte de la iglesia. Los impíos o las personas que no conocen al Señor o que no están bajo la promesa del Señor, los niños que mueren en edad infante no son parte de la iglesia, pero sí son salvos al final, en el juicio del trono blanco. ¿Por qué? Porque ellos van a ser salvos porque no tuvieron opciones, porque murieron siendo niños, no tenían mente, no pudieron arrepentirse, no pueden ser juzgados. Por lo tanto, el Señor en su sabiduría dice que las naciones que hubieran sido salvas, al final dice que ellas son las que traerán la gloria, la nueva Jerusalén, y etcétera. ¿Qué gente son esas que son salvas? Que dice las naciones que hubieran sido salvas después en ese proceso final. Obviamente no está hablando de la iglesia porque la iglesia ha sido arrebatada primero. Está hablando de gente salva que sale en otros procesos. Hablemos de los enfermos mentales, hablemos de los niños, hablemos de los abortivos, los que están en una edad, ¿no es cierto? Hablemos de los niños que nacen y mueren, hablemos de las personas, de los aborígenes. Todas esas personas van a estar en un proceso distinto por el Señor. Entonces, ¿van a haber gente salva bajo todas estas condiciones? Sí, pero no serán parte de la iglesia, pero van a ser salvas. Entonces, claro, la pregunta era, si yo no me bautizo, ¿soy salvo? Si se refiere a la iglesia, obviamente si yo no me bautizo, no puedo ser salvo porque es la aplicación de la responsabilidad de hoy que tenemos. Pero la pregunta también ocurre en esto, y que es la bendición para la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando una persona está agonizando? ¿Qué sucede cuando yo voy a visitar a una persona en un hospital? Y yo, ¿no es cierto?, le hago confesión de fe. ¿Qué sucede si tienen esa oportunidad final, mientras yo le presento al Señor como nuestro Salvador? ¿Qué sucede si esa persona cree y acepta al Señor como su Salvador?
¿Qué pasaría con esa persona que en el hospital se le hace confesión de fe y cree y acepta al Señor? Si usted me pregunta a mí, derechamente esa persona no es parte de la iglesia por los mismos antecedentes que estamos hablando. Pero si esa persona fue sincero en la aceptación de Jesucristo en su corazón, no me cabe ni la menor duda que eso lo juzga el Señor allá al final, en el juicio del trono blanco. Y el Señor, siendo justo, me atrevería a decir que si esa persona fue sincero en su aceptación del Señor, va a tener la opción de ser salvo al final, pero porque el Señor es el único que lo hace así. Demuestra un botón. ¿Qué sucede con el ladrón de la cruz? El ladrón que estaba al lado del Señor era su última oportunidad. Ellos habían hecho un montón de fechorías, pero ahí en ese momento creyó, se arrepintió. Y por haberse arrepentido, la gran diferencia que el Señor le promete y le dice, hoy estarás conmigo, es porque en ese mismo momento el hombre pasó por el mismo proceso del bautismo, porque el bautismo mismo, que era Jesús, estaba ahí. Por lo tanto, al creer ese hombre, fue bautizado en el mismo sacrificio de Jesús, que es lo que dice Pablo, que esa es la gran diferencia. Por eso es que le promete que va a estar en el paraíso ese mismo día, por haber creído en el bautismo mismo que estaba ahí, que era Jesús. ¿Me entiende? Entonces, no todos los podemos echar en la misma bolsa, no todos los salvos, ¿no es cierto?, entran en la misma categoría, sino que hay procesos que el Señor determina, y eso lo va a ver todo el Señor. Amén. Espero que haya quedado claro, ¿no es cierto?, por lo menos hasta esta parte, y espero que cada uno de ustedes haya podido sacar la mejor de las bendiciones de esta enseñanza que estamos participando. Que el Señor No, Jesucristo nos bendiga. sí. Sí, iba a No decir, hay más preguntas, por lo menos en el chat, no hay más preguntas, por lo menos. correcto. Entonces yo doy por entendido y doy, ¿no es cierto?, por cerrado de que ya por lo menos quedó claro en esta parte. Si quedó alguna duda, ¿no es cierto? Bueno, la próxima semana trataremos de verla, ¿no es cierto?, si usted la anota y la mantiene para poder, ¿no es cierto?, así verla. Así que el Señor Jesucristo nos bendiga. Ahora, ¿no es cierto?, vamos a dar gracias por todo lo que el Señor nos ha dado hasta este momento.